Para el domingo 19 de octubre de 2025, continuamos la lectura en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 4 al 8. Se lee así la palabra de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi Señor Jesús cumplió la obra maravillosa de redención y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando habla aquí el texto acerca de la carne, está hablando de la naturaleza humana, de la naturaleza con la cual nacimos. Y debemos dejar la vieja naturaleza para caminar conforme al Espíritu. Y dice el texto que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y con esta afirmación podemos nosotros valorar nuestra condición, saber exactamente a qué lado estamos nosotros. ¿Al lado de los que aún viven en su vieja naturaleza? ¿O al lado de los que se esfuerzan buscando la presencia de Dios constantemente? Aquellos que buscan la voluntad de Dios en su palabra. Necesitamos solamente darnos cuenta de en qué pensamos, cuál es nuestro continuo pensamiento, qué es lo primero que nos viene a la mente. ¿Cuál es nuestro primer deseo? ¿Qué es lo que más anhelamos hacer en el día? ¿Qué cosa, si no hacemos en el día, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir frustrados, como que si nos faltara algo? Continúa el versículo 6 diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y realmente cuando nosotros nos ocupamos en suplir los deseos de nuestra carne, lo que hace es que produce en nosotros pecado. Y el pecado produce muerte, lo que significa separación. Es decir, nos separamos de Dios. Pero cuando nosotros nos ocupamos en el Espíritu, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia, nuestras prioridades se organizan. Y entonces el vivir aquí, en esta tierra, no va a ser un sobrevivir, sino que va a ser un vivir en plenitud y en paz, como Dios quiere que vivamos. Porque pareciera que la vida que Dios espera de nosotros está en la eternidad solamente, y que aquí el transcurso del tiempo en esta tierra debe ser solamente dolor, sufrimiento y suplicio, pero no es así. Es verdad que vendrán aflicciones, así lo dice la Escritura, y muchas por supuesto. Pero Él quiere que a pesar de las dificultades y las aflicciones podamos disfrutar de la vida. Porque el tiempo que pasamos aquí es un tiempo que debemos vivir al máximo. Vivirlo a plenitud, en santidad, en limpieza. Debemos vivirlo en justicia y en la justicia de Dios, no en la nuestra. Debemos de buscar siempre la voluntad de Dios, el amar al prójimo como a nosotros mismos, el estar dispuestos a manifestar el amor de Dios hacia los demás. Y continúa diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y definitivamente, mientras nosotros amemos al mundo y las cosas de aquí, estaremos siendo enemigos de Dios. Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, mientras no tengamos la mira puesta en las cosas de arriba,
no vamos a podernos sujetar a la ley de Dios. Aunque intentáramos de una y otra manera, no lo podríamos hacer, porque no es con nuestra fuerza ni con nuestro poder, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y termina el texto diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nuestro mayor deseo debe ser querer agradar a Dios. Y la palabra del Señor nos recuerda que sin fe es imposible agradarle. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Necesitamos de una manera urgente al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Que mi Señor Jesucristo continúe bendiciendo tu vida y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.